Si en tus vigas vas a emplear acero de 5 octavos, tus columnas internas deberían tener como mínimo 35 centímetros y tus columnas externas deberían tener como mínimo 30 centímetros. Recomendado 35 centímetros. Puede ser más o menos dependiendo de diferentes condiciones. ¿Qué sucede si no cumples con estas medidas mínimas? Bueno, en las columnas externas tendrás estas fallas por anclaje y en las columnas internas tendrás fallas o deslizamiento del acero con respecto al concreto, perdiendo un grado importante de hiperestaticidad en la estructura. Ahora, si tus columnas no cumplen con estas dimensiones mínimas respecto al acero de la viga, no cumple los parámetros de sismoresistencia. Para entender esto, vamos a explicarlo de una manera más detallada. Tengo aquí el siguiente pórtico. Recordar que las estructuras necesitan estribos dentro de los nodos para que se comporten de la manera en que uno lo diseña. Tengo acá el siguiente pórtico. Vamos a aplicarlo la aceleración sísmica, en este caso, en este sentido. Al aplicar la aceleración sísmica, la estructura se deforma de esta manera, donde las columnas presentarán tracciones en este lado, en la parte inferior, y tracciones en el otro lado, en la parte superior, tanto en las del primer nivel como en las del segundo nivel. Estas fuerzas internas serán transferidas a las vigas. En este caso, esta tracción que viene por acá se va a transferir a la viga en el mismo lado. Si en este lado, por ejemplo, tenemos compresión, acá también tendremos compresión. Si la aceleración sísmica viene en el otro sentido, se tendrá la siguiente deformación de la estructura. Ahora, analicemos cada uno de los nodos. Primero analizamos este nodo externo. En este caso, las tracciones lo tenemos en la parte superior y en la columna en el lado izquierdo. ¿Cómo identifico? Por la deformación. Si un elemento se deforma de la siguiente manera, la parte externa de la curva o la parte convexa es la parte que se está traccionando y es la parte donde el acero está trabajando. Por el contrario, la parte cóncava o la parte interna de la curvatura es el lado que se está comprimiendo y es ahí donde está trabajando el concreto. En este caso es de la siguiente manera. Al estar esta parte traccionándose, se van a generar fuerzas en este punto. Esta parte va a traccionar hacia afuera y va a tratar de desprender el acero de la columna. Entonces se puede producir una falla de anclaje en esta parte. Es por ello que necesitamos una longitud mínima en este punto para que no ocurra esto y lo que tenga que ocurrir acá es que el acero pueda estirarse en este punto si en caso tenga que fallar. Ahora vamos a ver el otro nudo. Este es el otro nudo externo. En el otro nudo está sucediendo lo contrario. Las tracciones están en este lado y las compresiones están en estos otros lados. En este caso, aunque es menos probable que el acero inferior se desprenda, también podría darse el caso. En esta parte se está traccionando y aquí debería haber una longitud mínima para evitar el desprendimiento. Ahora sí, vamos a explicar el nodo interno. En el nodo interno sucede algo diferente. En este caso tenemos las tracciones acá. Si nosotros analizamos el acero acá, pareciese que tiene una longitud de sobra para desarrollarse, pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar todas las fuerzas que están llegando al nudo. En este punto se está generando una tracción y en la parte superior una compresión. En este otro punto, tú puedes ver acá que se está generando compresión porque es el lado interno de la curvatura y en esta parte se está generando tracción de esta manera. Puedes ver que tanto en esta parte como en la otra, las fuerzas están en la misma dirección. Entonces, esta barra tiene que tener dentro del nodo una longitud mínima, ya que la otra parte no aporta. Sí aporta, pero en un menor grado, ya que esta también está empujando, no está resistiéndose en el lado contrario. Lo que no sucedería en un voladizo, porque al tener un voladizo, en este caso, tengo acá una viga continua y en la otra parte tendría un voladizo. El voladizo no trabaja a sismo, entonces en este punto yo sí podría desarrollar mi acero de esta manera. Y si yo analizo este punto acá, de esta manera, sí tengo acá una longitud suficiente embebida para evitar que la barra se deslice dentro del concreto. En cambio acá no, porque acá, como te dije, se están generando compresiones y acá tracciones, es decir, están en la misma dirección. Es por ello
que en el capítulo de sismoresistencia tú vas a hallar una medida mínima de 20 veces el diámetro de la barra. Por ejemplo, si tu barra es de 5 octavos, tendrías que hacer esa multiplicación. 20 por el diámetro de una barra de 5 octavos es 1,59 centímetros. Y esto da igual a, es decir, la medida de la columna en esta dirección tendría que ser mínimo 31,8 centímetros. Y en construcción utilizamos los múltiplos de 5. Entonces, acá pasaríamos a un mínimo de 35 centímetros para la columna interna. Este nodo le podemos sacar aún más provecho para explicar un poquito sobre la importancia de los estribos dentro del nodo. Como hemos dicho, tenemos tracciones acá, tenemos tracciones en esta parte, y en este lado tenemos compresiones, es decir, que ingresan al nodo, y acá también tenemos compresiones. Ahora, en la columna, en la misma dirección, en este caso, en este mismo borde tenemos las tracciones y en este otro lado las compresiones. Y en la parte superior igual, tenemos compresiones acá y tracciones acá. Ahora, si tú generas tus fuerzas resultantes de las que yo tengo acá, ¿qué va a pasar? Si observas bien, esta fuerza con esta otra fuerza aproximadamente tienen una resultante a 45 grados, es decir, baja una compresión por esta zona. Y lo mismo acá, tenemos una compresión que sube hacia arriba, es decir, que se van a anular estas dos compresiones. Ahora, tenemos tracciones en la otra dirección. La resultante de estas fuerzas es una fuerza también de 45 grados de esta manera y que tracciona desde el centro hacia afuera. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Como ya sabemos que el concreto es muy débil para resistir tracciones, que resiste aproximadamente el 10% de su resistencia de compresión, es decir, la resistencia a compresión del concreto es igual a 2 veces raíz de F'C para concretos normales. Podemos tener mayores resistencias a la tracción en concretos especiales, como son concretos con fibras, concretos autorreparantes, entre otros. Como decíamos, como el concreto no resiste tracción, en esta parte se va a producir agrietamiento por tracción diagonal. Y es allí donde puede fallar el nudo y tu estructura no se va a comportar como tú lo diseñaste. ¿Por qué? Porque estas condiciones no se ven en la parte elástica, es decir, en la parte ideal. Tú en tu modelo puedes asumir que la estructura va a fallar por tracción, pero si no controlas que esta falla no suceda antes, no se va a comportar como tú lo diseñes. Ahora sí, como te indiqué, si no tienes una longitud mínima en las columnas perimetrales o en los bordes, van a ocurrir este tipo de fallas. Ahora, acá debes tener una longitud mínima, en este caso, para que se desarrolle. Y eso depende de muchas cosas. Depende de la resistencia del concreto, depende de la resistencia y fluencia del acero, depende si has utilizado algún epoxi con las barras, depende de la ubicación del refuerzo, depende de la cantidad de refuerzo, entre otras muchas cosas. Ahora, para casos desfavorables, yo he calculado un aproximado considerando lo más desfavorable. Y lo más desfavorable es aproximadamente, si yo tengo un gancho, en este caso el gancho está normado y debe tener como mínimo 12 veces el diámetro de la barra. Y cuando tiene gancho, la longitud mínima que debe anclarse es aproximadamente 22 veces el diámetro de la barra. Y en este caso, si tienes, por ejemplo, una barra de 5 octavos, tendrías que hacer la multiplicación 22 por 1,59. Esto me daría 34,98 centímetros. A esto tengo que sumarle el recubrimiento más el estribo. Y tendría que usar mínimamente 40 centímetros. Pero esto solo sería para las columnas esquineras. Ahora, ¿podemos utilizar una longitud menor? Sí. La vamos a ver en la parte final. Ahora vamos al nodo interno y como les explicaba sucede este tipo de falla. Las barras tienden a deslizarse en la parte del nodo, perdiendo así un grado importante de hiperestaticidad como te lo indicaba en la parte inicial. Adicional a ello, te mencionaba que si no utilizas estribos, pueden presentarse estas fallas por tracción diagonal. La longitud de anclaje con gancho tiene distintas variantes. En este caso vamos a ejemplificar algunas para que te des cuenta. Por ejemplo, acá, donde la viga tiene el mismo ancho que la columna y está al borde, tendría que utilizar una longitud de anclaje mínima de 22 veces el diámetro de la barra.
A ello, recuerda que tienes que sumar el diámetro del estribo y el recubrimiento, y con ello obtienes tu dimensión mínima de columna. Cuando llegas a una columna de mayor ancho, puedes utilizar menos, puedes utilizar 16 veces el diámetro de la barra. El acero debe ingresar 16 veces el diámetro de esta barra de la viga. A ello también debes sumarle el diámetro del estribo y el recubrimiento. Esto se sustenta con la variante de longitud de desarrollo presente en la norma E060, donde te dice que si las barras longitudinales de la viga, en la parte interior donde se anclan, por ejemplo, tengo acá el acero, tienen un recubrimiento mayor a 6.5 centímetros, es ahí donde puedes utilizar esto. Es decir, esta medida de acá hacia afuera tiene que ser mayor a 6.5 centímetros para poder utilizar 16 veces el diámetro de la barra, si no tendrías que utilizar 22 veces el diámetro de la barra. Ahora, aquí también puedes utilizar 16 veces el diámetro de la barra. ¿Por qué se puede utilizar aquí? Porque aquí tienes también viga adyacente, en este caso tienes viga, y en esta parte se va a cumplir que el recubrimiento de estas barras sea mayor a 6.5 centímetros. En este caso, es igual que el primer caso, tendrías que utilizar 22 veces el diámetro de la barra, ya que aquí esta viga no tiene el ancho de la columna. Aparte, para el lado externo sería difícil de cumplir con el mínimo de 6.5 centímetros. Puedes utilizar otra variante que te dice que puedes utilizar 18 veces el diámetro de la barra siempre y cuando le agregues estribos bien cercanos a una distancia no mayor de 3 veces el diámetro de la barra que ingresa. Te explico más claro. Si llega la viga de esta manera y tienes acá la columna perimetral, tienes por acá los aceros de esta manera y por acá vienen los aceros de la columna. Si tú le agregas en esta parte estribos bastante cargados a una distancia no mayor de 3 veces el diámetro de la barra, por ejemplo, si hablamos de 5 octavos, esta distancia no tendría que ser más de 4 centímetros aproximadamente, son bastante cargados, que es un poco antieconómico. Es ahí donde tú puedes utilizar esta distancia mínima de 18 veces el diámetro de la barra. Estos estribos también podrían ir en esta parte así, verticales, pero lo más recomendable son colocarlos en la columna.